Bueno, yo les agradezco muchísimo. En algunas de las actividades del centenario pude estar presente, justo en una en que me habían invitado para ser panelista tuve un problema de salud que pulsé este último momento para llegar y terminó ganando. Bueno, gracias a eso tengo un marcapasos, pero me dio mucha pena no poder llegar. Sí estuve en el acto en el Paraninfo, que me pareció muy conmovedor y muy alentador, porque tiró temas que son para plantear y hablar y discutir en el futuro. Y me parece que es increíble que cuando estamos conmemorando 100 años del nacimiento de una personalidad, siga generando ideas para discutir y para plantear para una agenda de futuro. El tema de hoy, yo les prometo que no me voy a salir de tema, pero les pido que me dejen un par de cositas previas que para mí son importantes y que me gustaría trasladarlas al colectivo y que sentirme parte del colectivo y compartiéndola con ustedes. La primera de ellos es la emoción que es para mí estar en esta casa, porque Salvador sabe que para mí eso tiene una historia personal muy fuerte. Porque cuando cumplieron 90 años de vida del Partido Comunista, yo escribí un artículo sobre el comunismo visto, el Partido Comunista Uruguayo visto por uno comunista. Un artículo. Pero que generó un mensaje de correo electrónico de Alcira que nunca llegó a ingresar a mi servidor, por este invento que hay ahora, que la computadora decide qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno quiere, y entonces está esto que yo no sabía que existía, que es el spam, que hay determinados mensajes que quedan ahí en una casilla mágica que hay que revisar de vez en cuando. Y pasaron meses, ¿no? Salvador conoce bien la historia, capaz que alguno también, porque yo después brevemente la escribí. Y un día me encuentro que hay un mensaje de Alcira comentando algo del artículo, pero sobre todo invitándome a venir acá. Y reprochándonos recíprocamente que desde el regreso del exilio no nos habíamos visto. Y yo había pasado, no recuerdo cuántos, pero meses sin contestar ese mail. Y me dio vergüenza, me sentí muy mal. Entonces rápidamente contesté que cuando ella dijera que quería venir, además quería conocer la casa, quería conocer la fundación. Y en vez de responderme Alcira, me responde Salvador diciendo que va a quedar muy contento, porque supongo yo que además se habrá quedado ingratamente sorprendida de mi demora en contestar. Y me dijo, ahora hay que esperar unos días porque se fracturó un brazo y está internada en el CASMU 2. Y yo no sé, porque estoy hablando ante un puñado de ateos, no sé qué explicación tiene esto. No sé. Pero yo en las casualidades, no, me cuesta creer, ¿no? Como me dijo el actual canciller un día que le pregunté si era creyente y me dijo, soy dudante. Y me parece que fue la mejor definición que yo he escuchado de un creyente, ¿no? Yo no sé qué pasó, pero yo leí el mail de Salvador, bajé de mi departamento, me tomé un taxi y me fui al CASMU. Me acuerdo, miren si tendré una deformación mental electorera, que me acuerdo que la habitación era 515 y yo enseguida la identifiqué con el número de la lista de Segovia. Y seguro ella no sabía que yo había tenido esta comunicación con IME, con Salvador, y primero me miró sorprendida y enseguida me dijo, Blanco Pillo, me dice, hace meses que te escribí, dice, y recién aparecés, no sé cuánto. Y tuve una conversación maravillosa, donde supimos compartir una cosa que solamente cuando hay mucha comprensión de por medio se puede compartir, si no se vuelve muy estresante, que es el silencio. Recuerdo algunas frases maravillosas de ellas, pero recuerdo largas pausas de silencio en que simplemente nos mirábamos con una sonrisa. Y bueno, y le prometí que apenas regresara yo iba a venir a visitar esta casa, que es la primera vez que vengo hoy. Al otro día
no me levanté muy temprano. Abro los mails y hay un mensaje de Salvador diciéndome que había muerto a las 6 de la mañana. Y para mí es un recuerdo impresionante. Me acuerdo que me encontré con Nico cuando yo llegaba, ya un poco tarde, al entierro, con una rosa roja y un clavel blanco, que querían decir todo lo que ustedes se imaginan que quería decir para mí. Entonces lo primero que quería era señalar la emoción muy grande que para mí es estar en esta casa. La segunda cosa es que esto es antes de entrar a lo institucional, en mi condición de presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Poco después, no recuerdo cuánto, la Fundación me pidió que escribiera un artículo que yo, cuando vi los caracteres, dije, pucha, esto es algo más que un artículo, eran como 45.000 caracteres, así, sobre Arizmendi. Y acepté enseguida, pero me asusté un poco del desafío que significaba escribirle a quienes fueron sus compañeros entrañables de una vida y que compartieron con él lo más importante de la vida de Arizmendi, que era su partido, escribir yo sobre la personalidad de Arizmendi. Tengo un temor, que ya se lo dije a Salvador, y si incurrí en ello les pido perdón por adelantado cuando llegue a manos de todos ustedes. Tengo el temor de que sea demasiado autorreferente. Tengo ese temor, ¿verdad que te lo señalé? Tengo ese temor. Escribo demasiado a veces en primera persona. Pero también me pareció ineludible, viendo a las demás personas que iban a escribir, compañeros de una vida de Arizmendi, tratar de expresar una experiencia muy intransferible, que es la de alguien que nunca perteneció a su partido, que lo conoció, yo lo conocí cuando yo tenía 10 años y iba a las barras a escucharlo, a él y a Michelini. Y cómo, si ahora tengo 60, esto hace 50 años, cómo alguien que viene de otra tradición, de otra concepción, de otra ideología, 50 años después Arizmendi siguió marcando mi vida. Y eso es muy difícil contarlo si no es desde un punto de vista excesivamente autorreferencial. Yo les pido que cuando lo lean me perdonen y no piensen que es egocentrismo, sino querer compartir esa experiencia que me parece que en realidad habla mucho más de Arizmendi que de mí, pero que la tengo que contar en primera persona. Y se aceptan críticas después, pero me gustaría escucharlas, sobre todo la de Nico, que es un gran comentarista. En realidad dije la de Nico porque generalmente cuando lee cosas mías me las elogia. Pero... Ese trabajo va a salir con el armario. Y la tercera cosa, y ya pasamos al motivo de la charla, que yo quería señalar, es que en el momento que Salvador, ni me fijé en la agenda, si tenía otra cosa la suspendía, en el momento que el consejo directivo, en realidad de la fundación, me invitó a venir, enseguida dije que sí. Y pasó algún tiempito corto y pedí que me la formalizaran. Y yo quiero explicar por qué hice eso. Yo iba a venir en cualquier caso. Pero me pareció importante que esto, además de la memoria colectiva de la Fundación, también integre la memoria colectiva de la institución. Y que esto sea una actividad oficial de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está también cerrando el año, y poderlo también enmarcar entonces en toda la actividad que estamos haciendo estos días, que tiene dos dedicatorias, por llamarle de alguna manera, y yo quiero estas sencillas palabras que voy a decir sobre la institución, dedicarla a estas dos memorias. Una es al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, y que nosotros hemos resuelto conmemorarlo, salvo la cadena de televisión que queremos, que así como el PIT-CNT ha hecho un ícono de que los 1 de mayo siempre está la cadena del PIT, bueno, que el 10 de diciembre siempre esté la voz de la institución. Salvo eso, toda nuestra actividad del mes de diciembre la dedicamos ese día
pero no hacemos ninguna actividad en concreto en ese día para respetar todos los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que ya tienen una tradición previa a la existencia de la institución de derechos humanos, la tienen los familiares, la tiene Crisol, la tienen una cantidad de instituciones que ya tienen todos los años ese día, y es un día que está tomado, por decirlo de alguna manera. Entonces, en primer lugar, dedicar esto a esta breve explicación sobre qué es la institución al día, a la conmemoración de las Naciones Unidas del Día Internacional de Derechos Humanos. Y este año también hemos decidido dedicar toda nuestra actividad de este mes a la figura de Nelson Mandela. Y yo, y prometo porque soy muy de irme por las ramas, que con esta reflexión que quiero hacer sobre Mandela, rápidamente paso al tema para el cual me han invitado. Yo no sé cuántos saben, los que no sepan los invito, pues, si pueden escucharlo. Yo todos los miércoles desde hace ya van a ser 7 años, tengo de mañana en 98.7 en Diamante FM con Alejandro Camino un programa sobre temas internacionales. Y el miércoles pasado estuvimos hablando de Mandela. Y yo hice este comentario que van a ver por qué lo quiero compartir con ustedes. Yo advertí del peligro de que poco a poco el recuerdo de Mandela se vaya licuando en una figura que va pasando de la realidad del bronce y detrás de la frialdad del bronce al olvido de su verdadera significación. Y que yo percibía, me puedo equivocar, pero yo así lo dije en la radio el miércoles pasado, percibía que los grandes centros de información ya estaban dando una imagen de un Mandela, con todo el respeto a la Madre Teresa, un Mandela muy parecido a la Madre Teresa, ¿no? Y que pensar en el mundo en el que vivimos, que solamente, bienvenida que la tuvo, pero solamente a sonrisa, a pasión por el deporte y por usar el deporte y sin sentir rencor en su alma, que solamente con eso nadie da vuelta un régimen de la crueldad del apartheid de Sudáfrica. Y que el riesgo era que fuéramos deformando la figura de Mandela y transformándola en un personaje diet, un personaje light. Ayer de noche, viendo la CNN, primero pensé cómo le erré el bizcochazo y me salió el tiro por la culata, y después pensé, no, en realidad es lo mismo expresado de otra manera. Nada más ni nada menos que en un programa, yo creo que todo reúne un simbolismo tremendo, ¿no? En un programa llamado Dinero, que dirige un señor de origen cubano, elegían a la personalidad del año y a lo que llamaban la medalla de cartón, es decir, el peor personaje del año. Y la medalla de cartón, este señor tuvo la osadía de dedicársela a Nelson Mandela, que dijo que le estaba haciendo, aún después de muerto, un gran daño a la humanidad, textualmente, ayer en la CNN, porque la gente estaba despidiendo a un aparente héroe cuando en realidad lo que había sido era un peligroso terrorista aliado del marxismo internacional, de Cuba, de la Unión Soviética y con tendencias estalinistas. Esto no es yo soy exagerado por los cuentos. Esto yo supongo yo más que, no sé si lo repetirán porque bueno, cada uno lucha con lo que tiene. Yo inicié ahí una cadena de Twitter que he tenido bastante éxito. Y primero cuando vi eso, bueno, primero pagué la televisión, ¿no? Segundo me levanté, me quedé mal, Tercero dije, qué mal analista que soy, porque... Y después pensé, no, en realidad es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, el esfuerzo es hacer creer que es lo que no fue. Y desdibujar la memoria de uno de los personajes más grandes del siglo. Entonces, decir que fue un personaje anodino que trajo la paz al mundo porque sonreía
o decir que era un terrorista internacional peligroso, cosa que no es la primera vez que se dice, porque no sé cuántos de ustedes saben que la CIA lo retiró de la lista de terroristas peligrosos en el año 90, después de haber sido presidente. O más tarde aún. Perdón, cuando cumplió 90 años. En el 2008. Perdón. Sí, si no estaría poniéndolo antes de ser presidente. Cuando cumplió 90 años, en el 2008. Gracias. Bueno, entonces, con ese repudio sereno, porque quiere decir que le siguen teniendo miedo después de muerto, yo termino con esta parte formal y paso a hablarles del... Perdonen que la introducción fue un poco larga. Es imposible hablar de la Institución Nacional de Derechos Humanos sin contar su origen, que tiene el origen en este caso hace mucho a la cosa. Y muy poco después del retorno a la democracia, bastante antes de aprobarse la ley que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, primero a través de esfuerzos individuales, luego de grupos de la sociedad civil organizada, colectivos, que trabajaban primero separados, luego fueron coordinando esfuerzos, se creó una suerte de comisión pro ley de la Institución Nacional. Quiere decir que la ley esta no surge de una iniciativa legislativa, ni una iniciativa del Poder Ejecutivo, ni de un acuerdo político entre los partidos, aunque de hecho lo hubo porque fue aprobada por unanimidad la ley, sino de un trabajo y de un esfuerzo muy grande, donde participaron académicos. Bueno, ayer yo justo di una charla con el doctor Pérez Pérez, que ahora está integrando la Corte de Derechos Humanos, y fue uno de los que contribuyó a la redacción del texto legal. Belela, que no puede faltar a nada de estas cosas. En fin, una cantidad de ciudadanos y de organizaciones, y una participación muy activa, que a mí me parece muy rescatable, y me parece importante señalarla después de la charla informal que tuvimos antes de empezar la parte formal de la reunión, porque de alguna manera, no sé si todos o casi todos, pero seguro que todos fuimos tocados, si es que no participamos de ella, de la diáspora. De esa diáspora que aún existe, que muchas veces es el resabio de la diáspora del exilio político, otras veces es fruto de la emigración por los problemas económicos, pero donde quiera que van los uruguayos se organizan, tienen sus instituciones y tuvieron un papel muy importante los uruguayos del exterior en crear esa conciencia sobre la necesidad de una Institución Nacional de Derechos Humanos. Por eso a mí me parece importante que ahora la institución, la Vuelta a la Vida, esté trabajando para garantizarle a todos esos uruguayos el derecho a voto que les garantiza la Constitución, y que no ha habido voluntad política para instrumentarlo todavía. Después de eso, el proyecto de ley en el Parlamento cae bien, sobre todo porque llega en un momento, no tengo ningún empacho, no es partidismo decirlo, sino constatar un hecho. A partir del primer gobierno del Frente Amplio, y ha continuado con este gobierno, el Uruguay se empieza a poner al día en sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Veníamos con un atraso fenomenal. Habían áreas como el examen preventivo universal. Ahora, el 29 de enero, Uruguay va a concurrir nuevamente. La Convención Internacional sobre la Tortura, fallos de la Corte, recomendaciones de la Comisión Interamericana. Había en algunos casos atrasos de 15 años de no responder, de no cumplir o de no crear los mecanismos que se recomendaban a través del derecho internacional. Y en este momento Uruguay, por primera vez, para ser más preciso, yo diría que desde el viernes pasado a las 10 de la mañana, el Uruguay está
absolutamente al día, por primera vez en 18 años, en sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y algunos de los compromisos incumplidos tenían con, primero, no tener una institución nacional que se rija por los llamados principios de París. Principios de París que son los que rigen la independencia y los mecanismos de funcionamiento autónomo de las instituciones nacionales alrededor del mundo y que son previos a la Convención Universal de Derechos Humanos. Después los recoge las Naciones Unidas, pero vienen de antes, de los primeros esfuerzos inmediatamente después de terminada la guerra de algunos países por crear instrumentos que defiendan la dignidad de la persona humana, que vigilen por sus derechos, etc. En algunos lados se fueron llamando instituciones nacionales, en otros defensorías del pueblo, en otros ya eran preexistentes. Yo estuve en un congreso hace poco donde la institución uruguaya era la más joven y la Defensoría del Pueblo en Noruega tenía 250 años. Como tengo fama de medio diplomático, pero a veces no soy, la señora además era una señora muy mayor, y yo le dije, bueno, una foto de la más vieja y el más joven, y después me di cuenta que sonaba horrible, entonces le expliqué lo que había querido decir, bueno, fue peor. Fue peor la explicación. Pero claro, en un país donde la Defensoría del Pueblo tiene 250 años, hay una especie de derecho consuetudinario, un acostumbramiento social, una adaptación a la norma, aunque sea la norma escrita, que nosotros tenemos que construir todavía. Una cultura de que haya contralor en materia de derechos humanos, en lo que hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho por avanzar. Así se llega en el día de Navidad del año 2008, a votar la ley que crea la institución, que tiene algunas características que son muy uruguayas. Yo no creo que esto sea bueno ni malo, creo que es un dato de la realidad. A veces explicar la naturaleza jurídica de nuestra institución en el exterior da trabajo. Por ejemplo, somos la única institución y Defensoría del Pueblo, porque se unen las dos figuras en nuestro caso, regidas por un órgano colectivo. A mí hace poco en un congreso internacional de defensores del pueblo me costaba un poco explicar esto, y cuando me vi en camisa de 11 varas dije, mire, nosotros hasta el año 67 en vez de un presidente teníamos 9 y 3 eran de la oposición. Entonces ahí la gente ya desiste de averiguar de qué se trata, ¿no? Pero yo creo que toda esa impronta del colegiado, de la coparticipación, incluso de la tradición de acuerdos políticos, la manera como se administran los entes autónomos y servicios descentralizados, creo que toda esa cultura del país está presente en esta idea de que no sea un órgano unipersonal, sino colectivo. Pero con una diferencia fundamental con todo órgano colegiado preexistente en nuestra historia jurídica, que es que no es un órgano con representación partidaria. Yo he tenido una actuación partidaria conocida, pero yo no estoy en representación de ningún partido político. Me pongo como ejemplo porque quizás el caso de Juan Faropa y el mío sean el que es más notorio la militancia política, pero bueno, yo he informado en el Parlamento en contra de leyes que el Partido Nacional ha votado y viceversa, ¿no? Es decir, ahí nadie representa un partido. Yo creo que es bueno que cuanto más plural sea el ámbito de su composición, mejor, pero ese es un tema de los legisladores que son los que nos eligen. La ley sale en el 2008 y los directores se eligen, el primer consejo directivo se elige un año y medio atrás. Y esto también tiene esa impronta de que en Uruguay todo es lento, pero también implica una norma muy garantista. Porque cuando se legisla y se establecen las condiciones con que 5 años después se van a elegir los directivos, es muy difícil que la ley sesgue o busque en su redacción, fleche alguna de las condiciones para que el candidato sea fulano, sultano, mengano. Porque en el Uruguay en 5 años todo puede cambiar tanto
que sería imposible. Así que yo creo que en eso de haber sido elegidos tanto después, hay una dosis de frustración del tiempo no ganado, pero también hay una dosis de garantía de imparcialidad y de autonomía de la institución. De hecho, la institución tiene tres áreas, yo diría casi, como si fueran tres instituciones con un mismo consejo directivo. En algunas cosas, algunas de ellas se tocan, en otras no. Pero en realidad, digámoslo para explicarlo sencillo, que tiene tres patas como el trípode de la cámara, pero muy determinadas. En primer lugar, la institución nacional como tal, que tiene como mandato recomendar políticas públicas en materia de derechos humanos, controlar al Estado, los tres poderes del Estado, hacer recomendaciones, promover iniciativas, tomar iniciativa, convocar en lo que llamamos la Asamblea Nacional de Derechos Humanos a los órganos del Estado y la sociedad civil, y nosotros actuar simplemente de catalizadores para ir haciendo una agenda sobre los derechos humanos e irle dando de esta manera a los derechos humanos una cosa viva, sin desconocer y reafirmar que los hechos del pasado, sobre todo los que se refieren a los delitos de lesa humanidad, no prescriben y son derechos humanos de hoy. Poner también hincapié para evitar que muchos jóvenes piensen que esto es una historia solamente de una reminiscencia anclada al pasado, que tiene que ver con los derechos humanos de todos los días, de todos los uruguayos de hoy y sobre todo los que podamos ir pensando de aquí a 5, 10, 15 años para adelante. Eso es la institución. Legalmente no está separado así, yo lo hago para simplificar la explicación. La parte institución de derechos humanos, donde tenemos el área de investigación de políticas sociales, acuerdos con organismos internacionales, donde hemos estudiado y formado cursos de capacitación sobre el tema trata de personas, una modalidad de delito novedosa, y bueno, hemos conseguido con ayuda de otros organismos internacionales, porque lo primero que hacemos cuando tenemos una idea es salir a buscar plata, porque plata no tenemos, pero salimos a buscar, hicimos cursos con especialistas número 1 en el mundo, para la policía, para los fiscales, para los jueces, con una gran respuesta, porque también era una duda, esto es una cosa tan nueva, los jueces, si los convocamos a formarlos en cómo, ¿vendrán o no vendrán? Y sin embargo, desde el juzgado de crimen organizado al último juzgado penal están todos presentes. Ayer de noche, sin ir más lejos, con Ariela Peralta y Mirta Yance, dimos una clase en un diploma de la Universidad Católica para jueces sobre derechos humanos, ¿no? Y habían una veintena de jueces que estaban cursando este diploma. Después la Defensoría del Pueblo se refiere mucho más a casos concretos. Deliberadamente no digo individuales, porque no necesariamente tienen que ser de un individuo, pueden ser de un colectivo, pueden ser de un barrio, son casos concretos, específicos. No el problema de la trata, por ejemplo, sino en tal fábrica hay trata de personas, en tal planta de procesamiento de pescados hay trata de personas. Esos casos que, repito, pueden ser uno, o pueden ser colectivos, son casos en los cuales podemos actuar de oficio, pero normalmente actuamos por denuncia a las partes. En esto, de repente algunos detalles les parecen superfluos, pero hemos tenido un cuidado muy especial. Estamos en una sede provisoria todavía, pero la hemos acondicionado de una manera donde tratamos de estar muy cómodos en el lugar donde trabajamos, nuestros despachos, las salas de reuniones, todo. Pero la parte de Defensoría del Pueblo, le pusimos un hincapié muy importante en lo estrictamente, por decirle de alguna manera, arquitectónico. Por ejemplo,
Los que vayan a Juncal 1355 y bajen en el piso 10 van a ver una puerta de vidrio transparente, deliberadamente es una transparente, dice Institución Nacional de Derechos Humanos. Y del otro lado van a ver una puerta de madera que dice Recepción de Denuncias. Y nosotros queremos que con esa imagen de la puerta totalmente transparente, que el que llega se dé cuenta de la transparencia de la institución, pero también de la reserva y la privacidad con que va a ser tratado, aunque no desee guardar anonimato, porque hay gente, el artículo 6 de la ley le da la posibilidad al denunciante de que se guarde reserva de su identidad o que se pueda utilizar en la investigación su identidad. Pero de todas maneras que la gente se sienta cómoda porque es un momento difícil, ¿no? Y yo describiría, una vez que se abre esa puerta de madera y se pasa, dentro de la modestia de las instalaciones, es la negación de la concepción arquitectónica que hoy tiene, por ejemplo, un juzgado o una comisaría. Por ejemplo, las salas de espera son para cada caso. Para cada caso. Pero no hay una sala de espera donde haya que compartir una mujer que viene, por ejemplo, a denunciar violencia doméstica y que de repente viene lastimada, con un señor que viene a denunciar porque entiende que hace 10 años que le liquidan mal la pensión, por poner dos ejemplos cualquiera. Que no compartan la sala de espera, se les guarde respeto a su intimidad y su privacidad. Tratamos además de que no haya espera, es decir, si llega alguien, se la atiende, pero tratamos de que la gente ya llegue allí con entrevistas para evitar eso. Siempre está presente un miembro del consejo directivo en la recepción de las denuncias, pero hemos logrado, con dificultades, ir armando un equipo profesionales multidisciplinario que nos permita, por lo menos, dar respuesta básica al momento de la denuncia. Cuando nosotros recién asumimos, yo insistí mucho, por ejemplo, en que, porque es el estilo mío, yo qué sé, en que fuera el coro del SODRE a la Asamblea General, y otros habrán insistido más en que hablara el representante de las Naciones Unidas, y otros. Fue una ceremonia muy emotiva, lindísima, ¿verdad? Terminó todo, nos quedamos los 5 con una hojita que decía que éramos los directivos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. No teníamos un despacho, no teníamos presupuesto, nada. Una hoja de papel, ni siquiera dónde guardarla. Yo debo decir, porque me parece justo, que ella ahora no es legisladora, pero durante casi que un año que nosotros funcionamos, porque la senadora Mónica Xavier se apretó, reinstaló toda su oficina en el despachito que tiene en el Palacio mismo, y el despacho que tenía asignado en el anexo nos lo prestó, y ahí, en el espacio que está designado para un diputado o diputada y un secretario o secretaria, funcionamos los 5 directivos y a medida que íbamos incorporando profesionales los profesionales. Bueno, hoy estamos en instalaciones mejores, pero los primeros días nosotros recibíamos sin ningún funcionario las denuncias. Y ahí voy a tratar de que este paréntesis sea muy breve, pero yo creo que ahí a veces nos quejábamos, nos frustrábamos, pero también hubo un proceso de aprendizaje para ser los primeros 5 directores muy importante. Porque ahora cuando un funcionario profesional viene a plantear un problema, una carencia o una... Sí. Ese sonido es solo para mi hijo, pero después le explico. Y la verdad es que cuando nos vienen a plantear de repente algunas de esas carencias, bueno, sin experiencia previa nosotros ya la habíamos vivido. Por ejemplo, a mí me pasó con Mariana González que un día llegó una señora con un drama tremendo y se quebró emocionalmente. Y nosotros no estábamos preparados para... Hoy tenemos una psicóloga y un psicólogo que nos garantizan que durante todo el horario hay alguien que sepa asistir a una persona en esas condiciones. Otro día me tocó, creo que fue con Faropa, una señora que vino totalmente desequilibrada, ¿no? Entonces el problema de ella es que Internet le dominaba el cerebro y como nunca había tomado clases de Internet no lo podía desconectar.
y nos dijo, mire, esto que estamos hablando acá lo están escuchando todos los parlamentos del mundo, ¿no? Y yo traigo acá mis antecedentes médicos para que ustedes vean, y uno miraba los antecedentes médicos y decían manía persecutoria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, primero, la presencia de un profesional también, este era un caso límite, pero ¿cuál es la línea que establece si la persona está equilibrada o no? No la podemos fijar nosotros, que no tenemos preparación. Pero en este caso concreto, por ejemplo, nosotros no podíamos, si no es loca, cerrar la puerta y dejarla al lado afuera, porque ella ese problema lo está viviendo como propio. Ella cree que es verdad, lo está sufriendo. Ahora, nosotros no tenemos competencia sobre el tema. Lo que hicimos, bueno, sin experiencia, ahora tenemos personal especializado. Llamamos a un familiar, nos pusimos en contacto con el médico tratante, pero todo esto era artesanal. Después, cuando empezaron a llegar algunos funcionarios, empezamos a darnos cuenta de todo lo que teníamos que aprender y todo lo que nunca íbamos a aprender, íbamos a necesitar los funcionarios. Un día yo atiendo con una trabajadora social, que ahora es parte de nuestro staff, a un muchacho. Yo perdonen que vaya a casos casuísticos, pero me parece que describen un poco cómo es esta parte de defensoría. Mucha gente dice, bueno, pero sirve para algo y ¿qué logran? ¿Y qué? ¿No? Una vez llegó un muchacho que veníamos ya recibiendo una cantidad de casos, y entra un muchacho que tenía un modelo de zapatillas. Yo no sabía que esto existía. Cuando se lo conté a mi hijo, me dijo, gordo, me dice, gordo, dice, ¿en qué mundo vivimos? Pero bueno, yo qué sé, es otra generación. Yo no sabía que este tema existía. Hay un modelo de championes, de zapatillas, que no es un tema de precio, porque de ese modelo hay baratos, caros, carísimos, baratísimos. Es la forma, el color, yo qué sé. Que está tomado, lo digo entre comillas porque es una expresión que a mí me revienta bastante, como plancha, ¿no? Entonces este chico llega a un lugar de baile nocturno y no lo dejan entrar por las zapatillas. Entonces él saca un informe de su médico donde dice que como está operado de la columna, él necesita ese formato de zapatos por un problema de... Le pegaron un empujón y lo tiraron al piso. El piso le secaba y él llega, nos mostró incluso la cicatriz, el certificado médico. Bueno, yo confieso, y esto lo digo con un sentido, créanme, profundamente autocrítico, ¿no? Pero cuando se fue el muchacho, yo miré a la trabajadora social y digo, ¿te das cuenta con los problemas que tenemos de gente que llega lastimada o de gente que llega porque caso, por ejemplo, una mujer que se enteró que el hijo había muerto por televisión cuando la comisaría quedaba a 2 cuadras. Entonces uno le ve toda esa cara a la realidad a lo largo de los días que está de guardia, y yo le digo a la trabajadora social, que es una gran compañera de la cual he aprendido mucho, digo, bueno, no es un caso tan grave. Estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. Tú te das cuenta que este muchacho, en su ámbito social donde desarrolla su vida, pudo haber optado por todas las cosas que después es muy fácil condenar. Violencia interpersonal, tirar una bomba de alquitrán al otro día al local, agarrarse a trompadas con el patovica que lo empujó. El muchacho volvió a la casa, esperó, averiguó, se enteró que había este mecanismo para defender sus derechos y viene a pedir que se le defiendan. Y es importantísimo, me dice. Y la verdad es que yo me sentí muy mal con mi primera reacción, ¿no? Y fue de los pocos casos. Nosotros normalmente, aunque tenemos competencia con el sector privado también, cuando vamos al sector privado vamos a través del organismo del Estado que controla. Casi siempre, no siempre. En este caso fuimos a la bailanta. Fuimos con la fotocopia del certificado médico, etc. Se le llamó al muchacho, se le pidió disculpas en público, la primera noche se le invitó, y el chico ahora va como... Y bueno, ahí están los resultados intangibles. ¿Cuánto logró eso? Yo no sé, ¿no? Pero hubiera sido un error tremendo que ese muchacho llegara a la casa con la sensación de que o sus derechos se defienden a patadas o no hay quien se los defienda, ¿no?
Bueno, pero ahora tenemos un equipo que entiende realmente, gente muy profesional, tenemos educadores, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos abogados, y creo que la parte de defensoría está funcionando bien. Tampoco es fácil divorciar la propuesta de políticas públicas totalmente de la defensoría, porque la defensoría nos va dando una masa crítica de donde hay mayor cantidad de denuncias. Sorpresivamente para nosotros, en el tema de discapacidad, donde tenemos bastante más de la mitad de las denuncias. Uno cree que el tema de la discapacidad es simplemente la accesibilidad universal, pero nos encontramos con chicos autistas que no los aceptan en los colegios, nos encontramos con chicos con discapacidad física o intelectual que no los aceptan en los centros CAIF. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, ya hay suficientes casos individuales en la defensoría como para que esto pase a ser un tema de propuesta de políticas públicas. Y hemos tenido que atravesar un aprendizaje recíproco de cómo se le plantea esto al Estado para no herir susceptibilidades. Vamos a ser francos, los ministros no están acostumbrados a que les llegue una recomendación, ¿no? Ya hay todo un trabajo de la visita previamente al jerarca, plantearle el tema, recibir su versión y luego mandar nuestra recomendación. Nuestras recomendaciones no son vinculantes, no son obligatorias. Hay gente que ve en esto una limitación. Bueno, si fueran vinculantes, la institución no podría existir, porque nosotros entonces no le podríamos hacer una recomendación al Parlamento, porque el que elegir es el parlamentario, que es el electo por el pueblo. Nosotros, para poderle hacer una recomendación o presentarle un proyecto de ley o ir como vamos, invitados por el Parlamento, cada vez que se trata un proyecto de ley vinculado a los derechos humanos, nos invitan a ambas comisiones, Senado y Diputados, a exponer nuestro punto de vista. Ahora, si nuestros puntos de vista fueran obligatorios, no nos podrían invitar, porque estaríamos violentando la soberanía popular expresada en el mandato del legislador. Lo mismo con los jueces. Nosotros podemos ir a ver a un juez y decirle, doctor o doctora, pongamos un caso de familia. Hemos atravesado tanto en familia como en penal situaciones a veces muy difíciles. Una cosa es ir a ver al juez y decirle, doctor, usted no puede, por poner un ejemplo, dictar sentencias sin fijar el régimen de visita. No sea mal, ¿no? Nosotros vamos a evitar hacer una recomendación a la Corte. Y como a los jueces no les gusta que les anulen de arriba el fallo, es la gran mayoría. Yo no recuerdo ningún caso en que un juez, cuando está fundado el reclamo, no haya actuado y no nos reciba de buen agrado. En un caso no fue así. Entonces nosotros tenemos un mecanismo que es el del amicus curiae, creo que en latín quiere decir amigo del juez, que es presentarnos como parte del juicio, pero simplemente a modo de emitir opinión. Pero en este único caso, por ejemplo, donde los buenos oficios no alcanzaron, simplemente cuando se llegó a la etapa de la apelación llegó con nuestro escrito. Y el tribunal le dio la razón a nuestro escrito y derogó el fallo del juez. Y eso en un país chico como este además se sabe, entonces los jueces son un poco más sensibles. Todo en esto, el principio de informalidad, en oposición al principio de formalidad que requiere el sistema judicial, el legislativo, etc., yo creo que funciona. Así que esa limitación de que nuestras recomendaciones no son vinculantes, yo creo que es relativo. Primero que no podrían serlo sin violentar la separación de poderes, porque nosotros no dependemos de ningún poder del Estado y porque además tenemos capacidad y facultad y obligación de recomendación a todos ellos. Entonces yo creo que eso de que nuestras recomendaciones no sean obligatorias, no. En segundo lugar, en todo esto todavía estamos experimentando, pero yo voy a poner un ejemplo. ¿Hay algún hincha de Danubio acá? No. El dueño de casa. Bueno. Entonces lo voy a contar. Arismendi, claro, bueno, de los que están acá. Bueno, Arismendi está acá.
Pero bueno, estoy seguro además que este caso que voy a citar, hasta como hincha de Danubio Arismendi lo hubiera compartido. Pero fue una experiencia nueva. Nosotros estamos llegando a este fin de año con una cantidad de experiencias nuevas que nos tienen muy alentados. Y esta es una, que aunque no es una gran cosa, me parece, no quiero sonar muy rimbombante, me parece histórico como punto de quiebre, como algo que empieza a ser distinto, ¿no? Cuando se produce en un partido de fútbol una serie no me refiero al clásico, sino un partido donde hubo disturbios estrictamente vinculados al tema de discriminación racial, ¿no? Hubo quejas de varias organizaciones sociales, etcétera, 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 pero la Asociación Uruguaya de Fútbol no disponía de mecanismos para sancionar por ese tema, ¿no? Bueno, la ley dice que nosotros tenemos competencias sobre todo el sector público y todos aquellos áreas del sector privado que brindan servicios públicos. Tal como yo les decía, generalmente, no siempre, pero por ejemplo, si viene un asegurado de una empresa, ¿no?, de seguros X, y dice: a mí no me cubrieron injustamente, van de ese tipo de reclamos a la persona que llega lastimada, o el otro día alguien que llegó de Santa Catalina y que lo tuvimos que acompañar herida a la persona a hacer nosotros la denuncia penal, porque no estaba ni siquiera en condiciones físicas de hacer la denuncia penal. Entonces es casi infinito la variedad de denuncias que recibimos en la parte de Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué hicimos? Si viene un asegurado piense cualquiera, la empresa en que asegura, y dice: a mí me excluyeron mal, y nosotros no vamos a ir a ver al gerente de la empresa de seguros esa. Podríamos, y recomendarle: mire, acá hay un error. Estamos trabajando con la superintendencia para hacer un mecanismo de contralor de abuso de contratos en el sector financiero importante. Pero podríamos ir, pero hasta podría, bueno, yo qué sé, yo trabajé en una época, bueno, estuve en el Banco de Seguros y después trabajé en una empresa privada de Banco de Seguros, una empresa privada. Podría hasta interpretarse como que uno está interviniendo en la competencia del sector privado. Entonces vamos al órgano de contralor siempre. En este caso, por ejemplo, tema de seguro, iríamos a la Superintendencia de Seguro del Banco Central. Pero en este caso, yo qué sé, el fútbol es otra cosa. Fuimos a la Asociación Uruguaya directamente, sin pasar por el Ministerio de Deportes ni nada. Fuimos recibidos maravillosamente bien y nos dijeron: nosotros no tenemos un mecanismo, tenemos que pensar juntos. Y ahí, no sé dónde está el compañero que me preguntaba hoy por el gordo Faropa, ahí Faropa hizo ¡wup! Y sacó ya el textito redactado de la modificación del Tribunal de Faltas. En 48 horas, y yo lo digo para citarles un caso concreto, porque además es una satisfacción personal cuando los casos no son solo los intangibles, sino que uno ve un resultado concreto. Pero además como homenaje y gratitud a la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 48 horas recibimos una nota diciendo: hemos incorporado la recomendación de ustedes a nuestro estatuto de faltas. 10 días después se produce un partido de fútbol con incidentes e insultos raciales. Recibimos 4 denuncias de 4 grupos étnicos distintos. Y bueno, el resto de la noticia ustedes la saben: una sanción a Danubio. Hay gente que dice: fue poca plata, fue poca... En realidad, en lo personal, a mí no me parece que sea lo trascendente. Me parece que hubo un punto de quiebre. Primero, en que una institución privada como la Asociación Uruguaya de Fútbol nos diga: colaboren con nosotros en esto, porque nosotros no sabemos cómo manejar este tema. Y en segundo lugar, que hayan aceptado la recomendación y que de inmediato la hayan aplicado. Es un punto de quiebre importantísimo en darle un valor ético y moral a una cosa tan importante y sagrada como el deporte, como hablábamos al principio de la importancia que le dio en su lucha el tema Nelson Mandela. Entonces estas son dos instituciones que tienen competencias distintas, todo se llama igual: Institución Nacional de Derechos Humanos, y nombre larguísimo y complicadísimo. Pero después el legislador, que es muy con esto redondeo y termino, el legislador que a veces es un poco desprolijo en nuestro país, para decirlo de una manera elegante, ya que estamos grabando,
Cuando se estaba votando la ley, alguien levantó la mano y dijo, bueno, todavía no hemos cumplido con el Mecanismo Nacional de Prevención, pongámoslo, ¿no? Entonces se pone el último artículo, una frase, un artículo, que dice, el Mecanismo Nacional de Prevención de las Naciones Unidas quedará en manos de la Institución de Derechos Humanos en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy brevemente, ¿qué es el Mecanismo Nacional de Prevención? Era la última asignatura pendiente del Uruguay en materia de derechos humanos con la comunidad internacional. Quiere decir que además de la importancia que tiene, había ese estímulo de esto hay que hacerlo porque con esto el Uruguay pasa su examen periódico universal, que va a ser ahora el 29 de enero, y podemos decir con orgullo que después de casi 2 décadas, el Uruguay es de los pocos países del mundo que no tiene deudas pendientes con la comunidad internacional en materia de aceptar recomendaciones, contestar informes, etc. Obviamente que en problemas de derechos humanos sí, y siempre vamos a tener, y siempre vamos a luchar para mejorarlos y para superarlos. Este Mecanismo Nacional de Prevención está regulado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas muy sigilosa y cuidadosamente para mantener una independencia absoluta y de acuerdo a los criterios que se establecen. Y responde a la Convención contra la Tortura y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta convención, de la cual Uruguay es firmante y ratificador, tiene un protocolo facultativo que Uruguay también firmó y ratificó, que es el que establece este mecanismo. Los países que firman el protocolo facultativo tienen que aplicar este mecanismo. Y Uruguay inventó esta cosa rara que sea dentro de la Institución de Derechos Humanos, cuando en otros países es otra entidad aparte. Entonces nosotros en este año y medio, con un esfuerzo muy grande, hemos montado el mecanismo. No teníamos recursos para hacerlo y salimos a buscarlos. Tuvimos cooperación de UNICEF, la más importante de todas, y del PNUD de Naciones Unidas. Pero fundamentalmente UNICEF nos dio las dos cosas que más necesitábamos, que eran recursos para contratar personal especializado y 3 camionetas para hacer los operativos. El mecanismo es el arma más filosa que tiene la institución. Permite en todo centro donde haya gente detenida, público o privado, lugar de reclusión de menores, comisarías, geriátricos, casas de salud, todo lugar donde la gente, aunque no sea por razones punitivas, esté privado de su libertad, acceder sin orden judicial y aplicar medidas cuasi jurisdiccionales, ¿no? Es decir, caso hipotético o no, porque en esto sí la reserva de los casos es total y absoluta y solo podemos reportar a Naciones Unidas. Se ingresa a un hogar de ancianos, hay una señora golpeada y hay un médico que dice que es una enfermedad. Nuestro médico al análisis dice no, recibió un golpe. Hagamos de cuenta que es un caso hipotético, ¿no? Entonces, la institución puede aplicar medidas cautelares, inmediatamente sacar a la señora de ahí, llevarla a un lugar seguro, antes de encontrar el lugar definitivo, llamar al 911 y que esa persona vaya presa y pase a juez al otro día, la persona responsable. Son medidas cuasi jurisdiccionales, cautelares, pero que permiten superar la emergencia. Y caer sin previo aviso y sin orden judicial y poder tener acceso. Es una herramienta muy poderosa. Lo armamos. En realidad la responsable, la que está al frente y que hizo un trabajo impresionante. Después con el PNUD conseguimos más fondos para capacitar en la disciplina del mecanismo a los profesionales contratados, etcétera, etcétera. Y de ahí había que simplemente un pasito más, que era ponerlo en funcionamiento. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior asisten a la última reunión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el comité dice no. La coordinación de la institución con el Ministerio de Relaciones Exteriores no entra dentro de los criterios de independencia absoluta que tiene que tener el mecanismo. Para esto yo quiero decir con franqueza también que es muy importante todo lo institucional y lo legal. También es importante, como en todos los órdenes de la vida, el buen relacionamiento personal, porque facilita, ¿no? Entonces, la verdad es que
me parece que no tengo por qué ocultarlo porque lo digo hasta con orgullo de uruguayo, nos encontramos con un dilema tremendo: o violar la ley y no coordinar con el ministerio, o hacer un mecanismo de prevención que las Naciones Unidas no nos iba a aceptar, con fondos de Naciones Unidas. Y entonces nos sentamos a pensar con el canciller. Yo lo digo con legítimo orgullo, ¿no? Porque la verdad es que estábamos como en un brete, ¿no? Y yo qué sé, los cancilleres a veces tienen otro empaque, ¿no? Y si uno no va con un memo antes que aprueban varios, ¿no? Nos sentamos a pensar, a ver qué vuelta le encontrábamos. Y tuvimos muchas reuniones mano a mano que a veces salían sin humo blanco, ¿no? Hasta que en determinado momento dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no firmamos un convenio entre la institución y el ministerio? En ese convenio agarramos el protocolo facultativo artículo por artículo y vamos firmando que cada una de esas competencias es exclusiva de la institución de derechos humanos. Y después le agregamos un artículo final donde el ministerio se ofrece para coordinar el envío de la información a los organismos competentes de Naciones Unidas. Cumplimos con la ley, cumplimos con el protocolo facultativo. Naciones Unidas aceptó. El viernes a las 10 de la mañana suscribimos el acuerdo, de lo más formal. Yo, si después me permiten una pequeña dosis de humor, pero yo estoy seguro, bueno, además el canciller lo hizo ante toda la prensa, así que no me puede decir que fue una indiscreción, ¿no? Pero cuando termina la firma, que fue muy solemne, yo me sentí un canciller extranjero, y firman a la derecha, pum, pum. Bueno, cuando termina eso, empieza la conferencia de prensa explicando, y el teléfono del canciller empieza a sonar. El canciller apaga. Y vuelve a sonar, el canciller apaga. Y yo estaba contestando una pregunta, y sería, vieron que hay gente que se llama, ¿no? Yo a mi hijo lo apagué, porque era mi hijo, porque si no yo sé que sigue llamando. Y venían como 20 llamados, ¿no? Entonces el canciller llamó a alguien así, le dio el teléfono, miró la prensa y dijo, Diego Canepa, dijo. Eso no lo pongan en la grabada. Pero bueno, pero fue tal cual, exactamente. Lo cierto es que el viernes a las 10 de la mañana se firmó y el lunes a las 6 de la mañana estábamos haciendo el primer allanamiento. Estábamos, me refiero, yo no fui personalmente, la doctora Yance sí. Al caer el día habíamos hecho 7 operaciones, con resultados de repente muy tristes por lo que se vio, pero muy alentadores por constatar la necesidad que había de poner en funcionamiento. Pero nos resultó muy moralmente bárbaro comunicar a las Naciones Unidas que entraba en funcionamiento el mecanismo en la misma nota que contábamos el resultado de nuestras primeras 7 actuaciones. Bueno, yo con esto creo haberles dado un panorama de lo que es la institución, las competencias anexas que tiene. Tenemos todavía deudas pendientes, cómo llegar hasta el último lugar del interior. Hemos colgado hace pocos días, vamos a hacer el anuncio oficial en los próximos, una página web que los invito a todos, es www y después las iniciales inddhh.gov.uy. La página web la estamos actualizando permanentemente. Por ejemplo, ocurre esto del fútbol, a la media hora estaba colgado en la página web. Para que la gente vea lo que estamos haciendo, allí se encuentran las leyes, se encuentran las resoluciones, se encuentran todas las recomendaciones, pero hay un cartel grandote así para que no le pase desapercibido a nadie que dice denuncias. Y entonces allí desde cualquier lugar del país, 24 horas al día, cualquiera puede acceder en un formulario que está pensando que sea muy amigable, para que sea lo más accesible universalmente, para hacer llegar las denuncias. Estamos suscribiendo antes de fin de año con Antel un convenio para poder recibir denuncias gratuitas por SMS a un número especial como contribución de Antel a nuestro esfuerzo. Bueno, de alguna manera, con la página web, con la puesta en funcionamiento del mecanismo, con la firma con el ministerio, con el resultado con la Asociación Uruguaya de Fútbol,
con el anuncio de que en el año 2015 la Reunión Internacional de Defensores del Pueblo del Mundo se va a reunir en Montevideo. Yo les cuento por ir a estas reuniones que es una cosa muy codiciada. Somos una institución que tiene 1 año y medio de un país muy pequeño. Creo que es un motivo de orgullo muy grande, porque siempre se elige la sede de 2 años después, ¿no? De que en noviembre de este año se haya designado a Uruguay como sede de la reunión de todos los defensores del pueblo del mundo. Y si cumplimos con determinados requisitos, que no se los voy a contar, pero que créanme que si nos juntamos entre 2 años los vamos a cumplir. Si cumplimos con determinados requisitos en este año que nos queda de por medio, el 2015 será declarado Uruguay como capital iberoamericana de los derechos humanos. Entonces creo que tenemos motivos para ser conscientes de que queda mucho para hacer. Hemos ido dándonos a conocer de a poco para evitar que la demanda nos desborde y no estemos en condiciones de reaccionar ante ella, pero creo que el año 2014 va a ser un año de gran difusión porque nos sentimos preparados ya para absorber esa nueva presión, esa nueva ola de demanda. Bueno, y nada más que agradecerles mucho la oportunidad de haber expuesto ante ustedes y sobre todo en esta casa que, como dije, para mí tenía un valor tan especial. Quizás los que se toman el trabajo en el anuario de leer ese artículo, que créanme, para mí fue una experiencia de vida escribir eso. Sigo con el temor de que no sea demasiado referencial, pero fue una experiencia de vida. Sí, ya lo leí.